Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Conexión Espiritual. Estamos acá en el día de hoy estudiando la lectura titulada Un ángel abre las puertas en Hechos capítulo 11, versículo 1 hasta el capítulo 12, versículo 14. Amado Dios, la gloria es tuya. Te adoramos, glorificamos tu nombre. Tomamos este momento, Padre, para reflexionar en ti y para entender, Jehová, que a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, nos amas. Te pedimos, Señor, que nunca pasemos esto por desapercibido y que siempre mantengamos presente en nuestras vidas, Señor, el hecho de que tu amor hacia nosotros, Padre, es a pesar de nosotros mismos y a pesar de nuestras fallas. Para que podamos recibir ese amor y esa misericordia en nuestras vidas y que nunca permitamos, Señor, que nuestros errores, Padre, nos alejen de ti. En nombre de Jesús, háblanos a través de esta lectura, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos entonces así en Hechos capítulo 11, versículo 1. Estamos hablando acá, ¿verdad? De lo que pasó eh, cuando Pedro está explicando sus acciones, ¿verdad? Lo que había sucedido allá con Cornelio. Entonces, podemos ver que cuando él trae este anuncio, ¿verdad? De la conversión conversión de Cornelio, los creyentes se sorprenden de que él hubiera comido con los gentiles. Pero luego de oír toda la historia, entonces ellos empezaron a alabar a Dios, como lo dice el capítulo 11, versículo 18. Su reacción nos enseña cómo tratar los desacuerdos con otros creyentes. Bien importante lo siguiente, hermano, escuche, antes de juzgar, que muchas veces es lo primero que queremos correr y hacer, eh, la conducta de otros creyentes, vamos a saber escucharlos y permitir que el Espíritu Santo puede enseñarnos a veces, ¿verdad? Algo importante a través de lo que ellos nos compartan. Dios prometió mediante las escrituras que él iba a alcanzar a los gentiles. Entonces esto empezó con su promesa general a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3 y también el capítulo 18. Y vino a ser muy específica en la declaración de Malaquías capítulo 1, versículo 11, donde nos dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, ¿verdad? Y no se enfoque en un grupo de personas ni en otro. Y esta fue una verdad extremadamente difícil de aceptar para los judíos e incluso para los creyentes judíos. Y estos entendieron como ciertas profecías se cumplían en Cristo, pero pasaron por alto otras enseñanzas del Antiguo Testamento. Y nosotros mismos, hermanos, a menudo tendemos a aceptar solamente partes de la palabra de Dios. Muchas veces aceptamos las partes que nos interesan y cogemos y echamos a un lado las partes de la palabra de Dios que no nos agradan. Y eso no es bíblico, hermanos. No debemos de ser cristianos selectivos. Entonces, debemos de aceptar toda la palabra de Dios como la verdad absoluta. La defensa de Pedro, hermanos, por comer con gentiles fue una declaración simple de lo sucedido y llevó consigo 6 testigos para respaldarle. Luego se refirió a la promesa de Jesús acerca de la venida del Espíritu Santo, como lo dice el capítulo 11, versículo 6. Y las vidas de los gentiles entonces cambiaron y esa era toda la evidencia que Pedro y los otros necesitaban. Y en el día de hoy, hermanos, las vidas cambiadas son señales y testimonios vivos y eficaces de lo que Dios todavía puede hacer en nuestras vidas. Entonces Jesús demostró también con claridad que él y su mensaje eran para toda la gente. Él predicó en Samaria, que está en Juan capítulo 4, 1 al 42, en la región de los Gadarenos, poblada por los griegos, en Marcos 5, del 1 al 20, y además alcanzó a los romanos también en Lucas 7, del 1 al 10. Y los apóstoles verdaderamente no deben de haberse sorprendido de que a ellos se les llamó para que hicieran exactamente lo mismo, porque ellos eran discípulos de Cristo y tenían que copiar el comportamiento de Cristo, ¿verdad? Y las cuestiones intelectuales terminaron en la discusión teológica y finalizó con un informe de que Dios derramó su espíritu entre los gentiles de igual manera. Y este era un punto decisivo para lo que era la iglesia primitiva en aquellos momentos. Tenían que aceptar a los que Dios eligió, aunque fueran gentiles. Pero la alegría por la conversión de los gentiles no era unánime.
Esto continuó siendo un problema para algunos cristianos judíos del primer siglo. Y cuando la iglesia entonces aceptó el testimonio, hermanos, de Pedro, de que el evangelio era también para los gentiles, el cristianismo entonces corrió por todas las áreas, alcanzando no solo a los judíos, sino que también los gentiles, y se convirtió un gran número de gentiles entonces en esos momentos. Y la semilla de esta obra misionera se hizo posible después de la muerte de Esteban, cuando persiguieron y se dispersaron muchos judíos creyentes, los cuales una vez establecidos, ellos empezaron a difundir el evangelio. Habían sido esparcidos, ¿verdad? Y donde ellos estaban empezaron a hablarle a las personas que eran gentiles en aquellos momentos. Y en Antioquía fue donde los cristianos comenzaron su misión mundial y donde los creyentes agresivamente predicaron a los gentiles, que son los que no eran judíos, que no adoraban a Dios. Y vemos que Felipe entonces predicó a sí mismo también en Samaria. Pero los samaritanos eran en parte judíos, pero Pedro entonces predicó a Cornelio, pero él ya rendía culto a Dios. Y los creyentes esparcidos al inicio de la persecución en Jerusalén difundían el evangelio entre todos los judíos en los lugares a los que llegaban. ¿Y ahora qué pasa? Que no importaba dónde ellos iban, si iban a lugares donde había judíos, donde habían gentiles, iban a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y a compartir entonces lo que era el plan y el propósito de lo que Dios quería sobre sus vidas. Vemos acá, por ejemplo, que a excepción de Jerusalén, Antioquía jugó un papel muy importante en la iglesia primitiva, más que cualquier otra ciudad, después de Roma y de Antioquía, y de Alejandría, perdón, porque era la ciudad más grande en el mundo romano. Entonces, era sumamente importante para poder propagar el evangelio. Y entonces, vemos acá que este lugar en Antioquía era el centro de adoración para varios cultos paganos que promovían la inmoralidad sexual y otras formas de maldad comunes a religiones paganas. Entonces también fue un centro comercial vital a la puerta del mundo oriental. Y Antioquía entonces fue una clave para Roma y para la iglesia primitiva para poder ir y luego infundir, ¿verdad? La fe a sí mismo en Dios y en Cristo. Entonces Bernabé nos da un ejemplo maravilloso de cómo ayudar a los nuevos cristianos. Él demostró una fe sólida, ministró con alegría, bondad y estímulo, y les enseñó también lecciones acerca de Dios. Y tenemos que tomar en cuenta a Bernabé cuando veamos, ¿verdad?, a creyentes nuevos. Vamos a pensar en cómo ayudarles a que ellos así mismo puedan crecer en su fe y que nuestras acciones y nuestra vida cotidiana pueda ser un ejemplo, ¿verdad?, de lo que ellos deben de seguir. No porque seamos perfectos, hermanos, sino porque estamos tratando, ¿verdad?, a propósito de poder honrar a Dios como él así mismo lo merece. Entonces, la joven iglesia de Antioquía fue una mezcla curiosa de judíos que hablaban griego, arameo y también gentiles. Esto era significativo porque se les llamó primera vez cristianos a los creyentes entonces en este momento. Así que, ¿de dónde sale la palabra cristiano? Ahí fue la primera vez que se utilizó la palabra cristiano, hermanos. Porque todos los que lo que tenían en común era un Cristo, así que eran cristianos. Ni la raza, ni la cultura, ni siquiera el idioma tenían ellos en común. Pero Cristo puede traspasar todos los límites y puede unir a las personas y poner las juntas en armonía. Entonces luego vemos que tenemos acá a Bernabé y a Pablo, que permanecieron en Antioquía y durante un año, hermanos, estuvieron enseñando a creyentes nuevos. Ellos pudieron haber ido a otras ciudades, pero vieron la necesidad de preparar y conservar los resultados. Entonces, hermanos, esta es otra cosa importante. Hay personas que a veces vienen y le entregan la vida a Cristo y dicen, yo voy a servirle a Dios. Van a la iglesia una vez y luego no regresan, pero en su mente, en su ser, están sirviéndole a Dios. Pero hermanos, hace falta que nosotros continuemos creciendo, ¿verdad? Por eso es que muchas veces en las iglesias, por ejemplo, para el bautismo, se dan clases de bautismo. ¿Se puede una persona bautizar sin tomar clases de bautismo? Totalmente. Pero ¿para qué son las clases de bautismo? Para que la persona pueda entender, ¿verdad?, el paso que verdaderamente está tomando y que cuando se le pregunte, ¿qué es eso? ¿Qué paso usted tomó? ¿Por qué lo hizo? Que pueda tener un entendimiento, ¿verdad? Y ser de testimonio a las personas que les rodean, por ejemplo. Entonces, vemos acá también que no solo hubieron profetas en el Antiguo Testamento, sino también en la iglesia primitiva, y su papel esencial fue presentar la voluntad de Dios a todas las personas y también instruirlas en la palabra de Dios. Y había una persona, por ejemplo, como en el caso de Agabo,
que tenían el don de predecir a sí mismo el futuro. Durante el reinado del emperador romano Claudio, hubo una hambruna, ¿verdad? Había una hambre que arrasó con todo este lugar. Hubo una sequía que se extendió en gran parte del imperio romano por varios años. Entonces es interesante notar que la iglesia de Antioquía ayudó a la iglesia de Jerusalén y la iglesia hija creció lo suficiente para ayudar a la iglesia establecida. Mire esto. Así que crecimiento, respaldo, ¿verdad? Soporte, del un lado a otro lado también ayudándose. La gente entonces de Antioquía se sintió motivada a dar con generosidad porque se encargaron de las necesidades de otros, y esto es lo que la Biblia menciona como un dador alegre en 2 de Corintios 9:7. Dar con un desinterés, ¿verdad? En dar refleja la falta de preocupación por las necesidades de otros. Pero si nosotros nos concentramos, ¿verdad? Cuando estamos dando con alegría, sabiendo que va a ser de beneficio, de bienestar, de bendición para otras personas en necesidad, pues así mismo lo podemos hacer como nos pide la palabra de Dios. Y luego los ancianos se elegían para dirigir los asuntos de la congregación, y no sabemos mucho exactamente alrededor de las responsabilidades que tenían, pero al parecer su papel inicial era satisfacer las necesidades de los creyentes en aquellos momentos. Entonces, el capítulo 12, versículo 1, comenzamos aquí a hablar de lo que es el escape de Pedro de la prisión. Entonces tenemos aquí el rey Herodes Agripa I, que fue el hijo de Aristóbulo y nieto de Herodes el Grande. Su hermana fue Herodías, la responsable de la muerte de Juan el Bautista. Si se acuerdan de esto, cuando pasa en Marcos capítulo 6, del 17 al 28, pues Herodes Agripa I era en parte judío. Los romanos lo eligieron para que gobernara gran parte de Palestina, incluyendo los territorios de Galilea. Pero entonces en Judea, Perea, Judea y Samaria, se puso en contra de los cristianos a fin de complacer a los líderes judíos, los que se oponían a ellos, esperando que esto afianzara su posición, ¿verdad? Que le pusieran un mejor estatus. Y Agripa I murió de repente en el 44 después de Cristo, como lo dice el capítulo 12, del 20 al 23, y su muerte es también recordada por lo que es el historiador Josefo, ¿verdad? Que tenemos que también entender, hermano, hemos hablado también del Talmud, ¿verdad? Y libros históricos que nombran y especifican, ¿verdad? Lo que pasa en la historia, y se puede alinear literalmente exactamente con la Biblia también. Jacobo y Juan fueron dos de los 12 discípulos que también siguieron a Jesús y le pidieron a Jesús que en su reino los reconociera en forma especial. Pero Jesús les dijo que el reconocimiento en su reino a menudo significaba sufrimiento, ¿verdad? Para la persona. Marcos 10, 38 al 39 dice: beber de la misma copa, pasar por el mismo castigo, ¿verdad? O pasar por el mismo sufrimiento, la misma aflicción. Entonces Jesús les dice esto, y Jacobo y Juan sufrieron realmente. Herodes ejecutó a Jacobo, y a Juan más tarde fue al exilio, como lo dice en Apocalipsis 1:9. Entonces, podríamos decir, ¿por qué Dios permitió que Jacob muriera y salvó milagrosamente a Pedro? Estas son preguntas muy difíciles. Verdaderamente, hermano, no tenemos una razón. Y si dijéramos una razón, estaríamos tratando de responderla, pero verdaderamente no sabemos, porque la Biblia no nos especifica exactamente la respuesta. Pero lo que sí sabemos es que Él ha decidido, hermanos, permitir el mal en este mundo por un tiempo, pero vamos a confiar en su dirección, ¿verdad? Porque Él ha prometido que un día va a destruir el mal. Y mientras tanto, sabemos que Dios nos va a ayudar a usar el sufrimiento de una manera que nos fortalezca y le glorifique a sí mismo a Él. Versículo 3 en adelante se habla de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de una semana que seguía la Pascua, y luego en ese momento arrestan a Pedro. Esto fue un movimiento estratégico porque había judíos en la ciudad, había más judíos en la ciudad que lo usual, y entonces Herodes podía impresionar a más personas. Wow, miren lo que hizo Herodes. Entonces el plan de Herodes era ejecutar a Pedro, pero los creyentes oraron por la seguridad de Pedro, y la oración fervorosa de la iglesia influyó significativamente
en el éxito, hermanos, de estos acontecimientos. La iglesia oró, ¿verdad? Y creyó y confió. Y la oración, entonces, tenemos también que reconocer que cambia actitudes y también cambia sucesos. Y muchas veces, ¿qué actitud cambia? La actitud nuestra, primero que nada. De manera que tenemos que orar y hacerlo con confianza. Entonces, ¿qué sucedió, hermano? Dios envió un ángel para que rescatara a Pedro. Y los ángeles tenemos que entender que son mensajeros de Dios. Son seres divinos creados con poderes sobrenaturales y algunas veces toman apariencia humana. Bien importante es entender que a veces los ángeles pueden tomar apariencia humana o toman apariencia humana, de manera que puedan hablarle a la gente. Los ángeles, bien importante esto, hermanos, no deben de adorarse, nunca jamás, porque no son divinos. Al igual que nosotros, son siervos de Dios. Entonces vemos aquí que cuando Juan Marcos escribió el Evangelio de Marcos, la casa de su mamá era lo bastante amplia para acomodar a muchos creyentes. Y una habitación superior en esta casa fue la que usó Jesús en la última cena con los discípulos, como lo dice Lucas 22, versículo 8. Así que, hermanos, muchos eventos que tomaron lugar acá, vamos a meditar en ellos, reflexionar en ellos, aprender de ellos, mantenernos fervientes en la fe, mantenernos fervientes en la oración, ¿verdad? Y fervientes en la acción de poder ir y compartir, dar testimonio a los que nos rodean. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por poder ver, Señor, la fe en acción, la oración en acción, Padre, en esta lectura. Te pedimos, Señor, que nos guíes y nos ayudes a que podamos alcanzar, Señor, el poder caminar de acuerdo a tu plan y tu propósito en nuestras vidas. Háblanos, Señor, para la gloria y la honra tuya. Así mismo pedimos estas cosas, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.